Carlos Herrera Escalzi, que nos acompaña el día de hoy, a quien le agradezco estos minutos para conversar sobre el tema y ese abastecimiento y qué es lo que ha pasado. Don Carlos, ¿cómo está? Un abrazo desde Tacna, desde Moquegua, nuestra radio que tiene esta cobertura. Le agradecemos el apoyo y la entrevista para poder conocer mejor la situación. ¿Qué es lo que ha pasado? Buenos días. Buenos días, señor Rondinel, muchas gracias, muy grato como siempre poder conversar con usted. Usted lo ha descrito perfectamente. Lo que ha ocurrido es que el transporte de gas natural que sale de la zona de Camisea y llega hasta la costa peruana, Ica y sobre todo Lima, ha tenido una fuga de gas y una deflagración. Una deflagración es una combustión relativamente lenta. Y eso ha dañado el ducto. No se sabe más detalles, por lo menos no conozco más detalles. Lo que sé es que desde un inicio anticiparon que la reparación iba a tardar 14 días. ¿Cuál es el problema? El problema es que mucho del sistema energético peruano depende de ese ducto. Ese ducto se construyó, se terminó de construir en el año 2004, se inició en el año 2000. Y al comienzo tuvo un mercado muy pequeño, pero en el correr del tiempo el mercado de gas abastecido por ese ducto ha crecido enormemente. Hoy día, en épocas del año 40%, en otras épocas del año, en épocas de sequía, 50% de la generación eléctrica depende nacional, depende de ese ducto. Además de ese ducto dependen como 2 millones de conexiones domiciliarias, dependen más de 300.000 vehículos, dependen muchas industrias que están instaladas en la zona de Lima, y el ducto no tiene otra forma de abastecer el sistema si es que no es el propio ducto. No hay una seguridad suficiente para el sistema. Entonces, la falla por 14 días hace que el almacenamiento que existe, que es poquísimo, solamente alcance para las conexiones domiciliarias. Se ha priorizado el transporte público, porque de otro lado en Lima, un sistema de buses que depende de ese gas dejaría de operar y sería pues un caos grande. Yo no sé si habrá gas para 14 días. Realmente no lo sé, no he visto los cálculos al respecto. Lo que sé es que largamente el gran consumidor del gas es el sector eléctrico. Se consume como el 70% del gas. Luego viene el sector industrial, luego viene el sector transporte, y el sector residencial es una cantidad mínima. Entonces, con una pequeña reserva uno podría satisfacer las necesidades residenciales, pero no estoy seguro que se pueda mantener el transporte hasta esos días. Por eso es que la medida que ha hecho el ministerio ha sido pues privilegiar el transporte público para no producir un tremendo problema allí y impedir que ese mismo gas sea extendido a taxis y a otros vehículos. Dicho sea de paso, muchos de estos vehículos que han sido transformados de gasolina a gas operan con los dos combustibles. Entonces, para ellos el golpe va a ser económico, porque van a tener que usar gasolina en lugar de gas. Ahora, en el caso del sector eléctrico, el precio salta enormemente. No es que sube 2 o 20%, 30%. Para dar una idea, el costo marginal, que es lo que refiere el costo de producción de las centrales de generación, está alrededor de unos 30, 35 dólares. A comienzos de este año ha estado incluso por debajo de esas cifras, dólares el megawatt hora. Y al llegar a tener que sustituir gas por diésel, el precio salta a 200, en algunos casos 260 dólares el megawatt hora. Entonces, el precio ahí se está multiplicando por 7 veces. Y ese es un problema grande. Ahora, esto nos ocurre ¿en qué momento? Nos ocurre en un momento que en el mundo se ha producido
el ataque contra Irán. Entonces, Irán ya respondió diciendo que va a cerrar el paso por el estrecho de Hormuz. Y lo que sucede es que en el Golfo Pérsico se produce más o menos el 20% del petróleo que consume el mundo, y ese 20% sale y pasa por el estrecho de Hormuz. Si Irán impide su pase, entonces ya el recorte en la producción mundial de petróleo es 20%. Irán produce el 3%. El 3%, digamos, es manejable. El 20% es mucho más difícil. Ahora, de ese 20%, el 85% de ese petróleo se va al Asia. Se va a India, China y a Japón y a países del Asia. Entonces, ellos serían los físicamente más afectados, no nosotros. Pero los precios del mundo del petróleo son globalizados. Y si suben los precios allí, van a subir los precios acá. Entonces a nosotros también nos van a afectar la subida de precios del petróleo. Ese es el panorama que tenemos en estos momentos. ¿Qué es lo que puede haber pasado para que se genere esta situación en la zona, la fuga y la deflagración? Claro, para que se produzca una fuga, tiene que haber habido una falla, ¿no? Allí se requiere la expresión de la empresa. Una fuga podría producirse por un atentado. No creo que haya sido un atentado, ya lo hubieran indicado. Ya. Pero si es una fuga, puede haber sido un problema de mantenimiento, puede haber sido, es algo de todas maneras atribuible al mantenimiento, ¿no? Ya. Y la fuga luego ha producido, ha tocado algún punto caliente, se ha encendido y eso es la deflagración. Claro, es lo que vemos en las imágenes, esa como chimenea que hay ahí. Es lo que vemos en imágenes, como una chimenea, y se va evaporando ahí todo. Sí, se ve a distancia. Sí. Ya. Y eso, don Carlos, es difícil llegar a la zona para poder repararlo. La zona de Megantoni es una zona difícil, es una zona donde en algún momento se quiso hacer allí algo respecto al proyecto. Hubo oposición de la gente de la localidad. Ya, perfecto. Sáqueme una. Ya, y entonces, ahora, hay una alerta, 14 días que se estaría generando esa emergencia. Algunos dicen que podría demorar menos el repararla, pero son 14 días y hay mucha dependencia por parte de la energía peruana al gas, por lo que usted me dice. La energía que se genera en el país, en el sector eléctrico, ¿de ahí sale el 40%? En estos momentos es más o menos el 40%. Este es un momento también especial. ¿Por qué? Porque por la abundancia de lluvias debería haber bastante agua disponible para las centrales hidroeléctricas que deberían poder estar operando al máximo. Pero eso no siempre es cierto, porque cuando lo que viene es agua y no es barro, es barro y no agua, entonces las centrales tienen que cerrar el pase. Y entonces en lugar de aumentar, disminuye la producción hidroeléctrica. Y es ahí cuando se tiene que compensar con el gas natural. Y el problema es que al no haber el gas natural, felizmente el Perú tiene capacidad instalada suficiente y puede acudir al diésel. Pero el problema ya es económico. Ya. Es una tarifa que sería muy difícil de soportar por largo tiempo, ¿no? Y ya 14 días va a ser un impacto grande en las economías. Es lo que usted me dice, de 30 a 35 dólares para producir y ahora pasaría a pagar 200. 200 en algunos para casos, irse a diésel. 160, dependiendo del precio que se ponga al diésel. Y si el precio internacional del petróleo sube, también va a subir el precio del diésel. Solamente para ponerme en contexto local, yo hace muchos años, o nosotros acá en Tacna hace muchos años, teníamos una pequeña planta en diésel en Calana que pertenecía a Ejesur. De repente Ejesur decidió desmontarla, llevarse la ICA donde había requerimiento de electricidad, la cambiaron a gas y le dan servicio ahora a ICA dándole energía a gas a las agroexportadoras. Eso es lo que estarían haciendo ahora, o sea, no tendrían gas y tendrían que cambiar
a diésel para producir allá. No, allí no podrían. Ya. ¿Por qué no podrían? Porque hay plantas, esto no pasa con los motores, pasa con las turbinas. Hay plantas con las turbinas de gas que son duales. Entonces uno las diseña para que puedan usar los dos combustibles. Ya. O gas o diésel. Mientras que en el caso de los motores, si están hechos para gas, funcionan con gas; si están hechos para petróleo, funcionan con petróleo. En el caso de los de Calana ya no pueden operar con diésel. Tienen que operar necesariamente con gas. Ya. ¿No? El motivo del traslado fue justamente económico, porque los motores operando con residual no le servían de nada a la empresa. Entonces esos motores debieron haber quedado como una reserva para la zona. Es decir, nunca iban a operar, o casi nunca iban a operar. Por ejemplo, ahora estarían operando. Y estaban solamente para salvaguardar cualquier desperfecto que se pueda producir en el sistema. Pero por temas económicos, entonces sacaron a cuenta que les salía más barato desmontarlos, trasladarlos, volverlos a montar y convertirlos a combustible. Todo eso es un costo grande, pero lo hicieron, y con eso pudo operar con gas. Ya, pero ya no puede funcionar a diésel. No, ya no puede funcionar perfecto. A ellos usaban más que diésel, usaban residual. Ya. Y ahora sí hay plantas que hacen eso, entonces dejan a gas y van a operar a diésel. Sí, hay plantas, pero estas son nunca los motores, ya son las turbinas de gas que se pueden diseñar para que usen ambos combustibles. Es el caso de las plantas del nodo energético del sur. Esas plantas fueron diseñadas para operar finalmente con diésel, pero transitoriamente, o finalmente con gas. Como nunca llegó el gas, se quedaron en lo transitorio con diésel. Entonces ahora pueden operar con diésel y seguramente están operando. Y ahora, la medida de que solamente buses carguen gas en este momento es lo mejor, porque han dejado fuera al particular y a los taxistas en Lima, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el particular y los taxistas han tenido conversión de motores, y al haber hecho la conversión se queda para ambos. O sea, le instalan un sistema de gas que es adicional al de gasolina. Lo que hacen es vuelven a usar la gasolina. Entonces, para ellos el perjuicio es que les va a costar el triple el costo del combustible. Pero si hay buses que han venido diseñados para gas, solo pueden operar con gas. Y si no pueden, y si no tienen el gas para operar, entonces se interrumpe el transporte público, y eso sería lo crítico, ¿no? Por eso entiendo que lo han hecho de esa forma. ¿Esto también incluye la distribución de los bidones de gas que recibe la gente en su casa? No, los bidones de gas ya no son gas natural, son GLP. Entonces, ellos lo que están recibiendo es otro tipo de gas. Es un gas que con un poquito de presión, cuando están en el bidón, se convierten en líquido. Entonces en el interior son líquido. Y recién cuando salen por la válvula vuelven a ser gas. Pero ese es el GLP. El GLP sí puede ser afectado. Bueno, en primer lugar, nosotros producimos el 70% del GLP que consumimos. Y casi todo de ese 70% que se produce sale por el poliducto. O sea, el poliducto también está interrumpido. No se puede transportar ni por el gasoducto ni por el poliducto. Si no se puede transportar por el poliducto, entonces va a haber que importar. Y el precio no debería alterarse, porque nosotros pagamos normalmente paridad de importación. Entonces el precio en ese sentido no se debería alterar por el problema del gasoducto, pero sí se puede alterar por los precios internacionales, por el efecto de Irak. Pero al importar el GLP vamos a tener que pagar el precio que haya. ¿Y ese GLP que tendríamos que importar el 70%? Tendríamos que compensar lo que no puede dar en estos momentos el gasoducto. Yo ayer, cuando leí las noticias decían que se habían interrumpido ambos ductos. O sea, la explosión no ha sido en el poliducto, la explosión ha sido en el gasoducto. Pero las noticias decían que se habían interrumpido ambos ductos.
¿Y esos ductos es GNB y GLP? O sea, el ducto de gas es que lleva el gas natural. Cuando el gas natural llega al sitio y se comprime para poder ser utilizado en los vehículos, cambia de nombre, pero es la misma sustancia. Ya. Pasa a llamarse GNB o GNC. Eso ya es en costa. Eso es en costa. Pero más que propiamente en costa, es en el grifo donde se expende ese gas para los vehículos. Pero ese es el gas natural, el que viene como gas. Mientras que en el otro ducto de Camisea lo que van son los líquidos que salen del yacimiento. Los líquidos van hasta una pequeña refinería, se llama planta de fraccionamiento, que está en Pisco. Es como una refinería para líquidos muy finos. Y de ahí sale el GLP, salen el propano y el butano, y los dos se juntan y forman el GLP. Y luego salen otros productos, salen también gasolina, sale diésel en pequeñas cantidades. Entonces, ese segundo ducto es el que tiene la interrupción. No he leído más respecto a eso que leí ayer. No sé si el segundo ducto podría ser reparado más rápidamente que el primero, o cuál es el daño que puede haber habido en el poliducto. ¿Van juntos? No tan juntos, pero corren paralelos. Ya. Entonces depende de la magnitud de la explosión para que haya podido afectar al segundo, depende a qué distancia esté. No he leído nada, no he visto noticias sobre cuál ha sido el efecto de la explosión, cuáles son los daños que se han producido, ¿no? Ya, pero entendemos que por seguridad los dos están parados. Ese sería un criterio, ¿no? Porque pudiera el segundo tener problemas. Porque, digamos, si se afecta la parte exterior de los ductos, entonces adentro van líquidos o fluidos a presión. Y si no resisten la presión puede haber una fuga, ¿no? Entonces, seguridad sería uno de los criterios, pero también es posible que hayan daños. En la figura que hemos visto una columna de humo y de fuego bien alta, ¿no? Porque se ve a una distancia no tan cercana, entonces quiere decir que el tema ha sido mayor, no lo han podido controlar tan fácilmente. Ahora, don Carlos, lo que yo he notado es que la noticia es muy limeña, afecta a Lima, la emergencia se está dando en 14 días, ¿cuánto tiene Lima de reserva? Pero es algo que abastece a nivel nacional. Es a nivel nacional en realidad. ¿Por qué? Porque mire, cuando se comenzó a utilizar el gas en la generación eléctrica, el Perú no tuvo una política para ello. Colombia sí la tuvo. Entonces Colombia, por ejemplo, lo que estableció es que no se podían poner todas las centrales de gas juntas. Entonces obligó a que las centrales de gas se pusieran en distintas áreas de Colombia. Y esas centrales de gas fueron la clave para llevar el gas y para luego tener la masificación. El Perú dejó libre y todo el mundo se situó en Chilca. ¿Por qué? Porque en Chilca pensaban que no iban a pagar la distribución y era lo que les estaba más cerca de Lima, sin tener que pagar la cuota de distribución. Entonces todos se establecieron en Chilca o en esa zona. En esa zona se ha concentrado el gas. Entonces ahí hay una gran cantidad de consumo industrial, no hay en el resto del Perú. Y para poder hacer la masificación económicamente se requiere un proyecto ancla que consuma una cantidad importante de gas. Entonces se quedó el resto del Perú sin poderlo tener. Pero toda ese gas que se consume en esa zona va a través de las redes eléctricas a todo el Perú. Entonces, como energía eléctrica, el gas natural llega a todo el Perú, pero a partir de las zonas estas donde se produce, que son entre el kilómetro, más o menos entre el 60 y el 100 de la Panamericana Sur. Ahí es donde se ha concentrado la industria. Ahí ese es en el caso de la generación eléctrica. Hay otra industria, por ejemplo, en la industria de vidrio. Hay otras industrias que usaban combustibles. Usaban algunas GLP porque necesitaban un combustible limpio, otras usaban diésel, otras usaban petróleo residual porque lo que requerían solo como calor. Todas ellas transformaron a gas. Entonces el gas fue una bendición porque el costo
se le redujo a la tercera parte y además tenía un combustible limpio. No como en el caso del diésel o sobre todo en el residual, un combustible sucio. Al tener un combustible limpio, los costos de mantenimiento de los equipos bajaron, la vida de los equipos se extendió, los periodos entre mantenimientos crecieron, o sea, hubo una serie de beneficios. Pero eso es lo que se llama la parte industrial. Benefició, de hecho, a la industria y al Perú, ¿no? Porque redujo costos. ¿Y cuánto de esto se va al extranjero? ¿15% es lo que dicen? No, lo que se va al extranjero en algún momento ha sido casi 50%. Al extranjero se iban algo así como 620 millones de pies cúbicos por día. Y cuando al extranjero salían 620 millones, nosotros estábamos también alrededor de 600 millones de consumo local. Hoy en algún momento he visto cifras de cerca de 900 millones de consumo local. Pero siempre la cantidad que se va al extranjero es una cantidad bien importante, por eso redujo significativamente la vida de las reservas. Ya. ¿Y hay reservas? Ese es el gran problema. El problema que tenemos es que si nosotros miramos las reservas que hay en el lote 88, que es el que se usa para el consumo local, y las dividimos entre el consumo diario del Perú, o sea, solamente el mercado interno del peruano, no el mercado externo, sale más o menos 16 años. Eso quiere decir que tendríamos reservas para 16 años. 16 años en tiempo de gas y en tiempo de energía para el Perú es poco tiempo. Entonces, eso nos obliga a una primera acción que tendría que ser encontrar más reservas. Para encontrar más reservas, una de las trabas grandes es el esquema administrativo que se tiene, porque toda la permisología, o sea, no estamos hablando de explotación, o sea, no estamos hablando de producción masiva, estamos hablando de encontrar recursos. Entonces, la permisología que hay es terrible, y los plazos son enormes, y las exigencias son tan grandes, entonces, que casi no hay exploración en el Perú. Y estamos yendo a una situación que podría ser muy crítica. Esto que nos está pasando hoy en día, en 10 años podría ser una situación permanente por no haber encontrado nuevas reservas. Entonces ahí necesitamos una política energética que tenga pues un par de direcciones. La primera es promover y alentar rápidamente el encontrar nuevas reservas, ojalá sea posible. Y la segunda es reducir el consumo de gas en aquello en lo que podamos. Por ejemplo, si el sector eléctrico es el gran consumidor del gas natural, en el sector eléctrico el gas puede ser sustituido por hidroeléctricas. Puede ser sustituido también por centrales solares y eólicas, como se están haciendo actualmente. Pero son centrales que tienen problemas de intermitencia. Entonces, solamente pueden tener un determinado porcentaje en el resto del sistema, porque es el resto del sistema la que resuelve los problemas de intermitencia. Si fuera todo solares y eólicas, la intermitencia no dejaría operar al sistema. Entonces tiene que ver esa otra función, ahora la están cumpliendo las de gas y las hidroeléctricas. Entonces tendríamos que construir hidroeléctricas. Y para construir hidroeléctricas estamos hablando de por lo menos 10 años. Entonces, con 16 años no nos queda mucho tiempo. Y a mí me da la impresión que a veces el Ministerio de Energía y Minas es fuera ajeno a esos problemas, no son su día a día, no es la urgencia, no le preocupa, y no, si se desentiende del tema y deja que las cosas sigan, ¿no?, en piloto automático. Y la consecuencia actual es, primero, el desabastecimiento, la restricción que hay ahora, la emergencia, a ver hasta cuándo dura, y la posibilidad de que el petróleo para el combustible suba por la crisis en Irán. Claro, pero la crisis en Irán, digamos, de alguna manera es coyuntural, pero independientemente de la crisis en Irán, el cambio de precios es terrible. Es pasar, como le digo, de 30 a 200 es un cambio... De 30 a 35 pasar a 200. Sí, estamos hablando de 7 veces. Ya, y estamos hablando de 200... 130%. Y estamos hablando de 200 sin crisis. Estamos hablando de 200 sin crisis, efectivamente. No, entonces la crisis pues lo podría poner en 300.
Y eso eleva todos los costos. Lo que un poco le comentaba ya a nuestros oyentes ayer, sin la emergencia que se daba en el Perú, les comentaba a nuestros oyentes por qué era importante ver Irán, más allá de lo geopolítico, era el tema del precio del petróleo a nivel internacional. Por el estrecho de Hormuz, el 20% del petróleo que circula por ahí y que abastece, si bien a otras zonas del mundo, pero cuando el petróleo sube en todo el mundo. O sea, no es que sube por partes. Claro, si escasea el petróleo en el Asia, entonces el efecto de la escasez va a ser que suban los precios. Y si los precios suben en Asia, los productores que están atendiendo América del Sur prefieren irse al Asia, donde les pagan más. Entonces, para poder retener acá, hay que pagar los precios de Asia. Perfecto. Don Carlos, le agradezco los minutos. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señor Rondinel. Un saludo a todos los que nos escuchan.